Muy buenas noches, estimados participantes. Siendo el día de hoy, martes 26 de septiembre del 2023, vamos a tener una sesión muy importante el día de hoy en el que vamos a tener como ponente principal al doctor Juan Vázquez Quispe. Él va a hablar respecto del tema Derecho Laboral y Nueva Ley Procesal del Trabajo. En ese sentido, quiero saludarlos a cada uno de ustedes y desde ya desearles muy buenas noches a cada uno de los presentes que se encuentran conectándose y a todos aquellos que se encuentran visualizándonos a través del Facebook Live. Les saludamos a nombre del ilustre Colegio de Abogados de Madre de Dios y del Instituto de Capacitación Académica y Especialización ICADE Perú. Quiero agradecer también a todos los participantes que se vienen conectando a estas horas de la noche. El tema que hoy se va a tratar, como tenemos agenda pendiente el día de hoy, justamente el derecho laboral y la nueva ley procesal del trabajo. Vamos a tener como invitado especial al doctor Juan Vázquez Quispe. Hablando respecto de la reseña de nuestro ponente el día de hoy, el doctor es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es magíster en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha sido asesor del Viceministerio de Trabajo y actualmente es presidente de la Federación Peruana de Abogados. Sin más preámbulos, quiero presentarles el día de hoy al doctor Juan Vázquez Quispe. Adelante, doctor. Muy buenas noches, doctor. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Sí, ¿me escuchan? Buenas noches. Buenas noches, doctor. Con su venia, doctor, ya podemos iniciar la presente sesión. Claro, muchas gracias. Correcto, doctor. Adelante. Muy bien. No sé si bueno, imagino que me están escuchando. En primer lugar, muchas gracias por la invitación a esta importante actividad académica que vamos a tratar el día de hoy. Muy agradecido por la presentación. Y bueno, vamos a tratar de analizar, en todo caso, uno de los temas muy importantes de la vida jurídica que tiene que ver con el derecho del trabajo, desde una perspectiva sustancial y desde una perspectiva procesal. Bueno, como nosotros sabemos, este tema es sumamente amplio y nos vamos a referir, a tomar en consideración, en un primer momento, la importancia que tiene desde el punto de vista jurídico y político el derecho al trabajo, y por otro lado vamos a tratar como segundo punto la importancia que tiene el nuevo modelo procesal del trabajo, es decir, a partir de la litigación oral, que hoy día, en todo caso, está predominando en el nuevo proceso laboral o nuevo proceso del trabajo, ya para ir precisando, en todo caso, nuestra intervención. Bien, entonces, precisados los temas y los enfoques que vamos a desarrollar, pasamos a tratar cada uno de los puntos, ¿correcto? Muy bien. Entonces, sobre el derecho al trabajo, la primera pregunta que tendríamos que responder o resolver sería, ¿qué entendemos por el trabajo, no? ¿Qué cosa es el trabajo? Bueno, en principio, debemos entender de que el trabajo constituye uno de los aspectos más importantes de la vida social. Es decir, una sociedad no podrá desarrollar si no le da importancia, no es un aspecto prioritario el trabajo. Entonces el trabajo se convierte en la columna vertebral del desarrollo económico, del desarrollo social, tanto colectivo como individual. Es decir, permite que las personas se realizan socialmente, individualmente, pero a su vez esa realización individual constituye una contribución sustancial al desarrollo de la sociedad. Entonces, el trabajo constituye, pues, la columna vertebral del desarrollo social, ¿no? Es a través del trabajo se crea riqueza, a través del trabajo se desarrolla la actividad productiva, en fin. Entonces, el trabajo constituye uno de los aspectos más importantes. Pero desde la perspectiva jurídica, porque el trabajo tiene varios tratamientos, tiene un tratamiento jurídico, tiene un tratamiento económico, tiene un tratamiento sociológico, en fin, es decir, tiene una multiplicidad de tratamientos, es decir, el trabajo es
un objeto de estudio multidisciplinario, ¿no? Eso es otro aspecto que tenemos que tomar en consideración. Pero desde la perspectiva jurídica, que es lo que nos interesa a nosotros, ya tenemos que entender de que el trabajo, o sea, adopta algunas formas, ¿no? Desde el punto de vista jurídico se ha identificado algunas formas de trabajo, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a desarrollar? Dentro de estas formas de trabajo vamos a encontrar, por un lado, el trabajo independiente y por otro lado, el trabajo dependiente. Cuando hablamos de trabajo independiente, nos estamos refiriendo al desarrollo de actividades, de servicios por cuenta propia, ¿no? Por cuenta propia. Es decir, el que presta el servicio, ya el que desarrolla la actividad, es el que va a asumir la administración de sus capacidades, de sus fuerzas productivas, ¿correcto? Va a tener que administrar o resolver las múltiples dificultades y necesidades que se tiene para el cumplimiento de una función, de un servicio. Por eso se llama por cuenta propia, ¿no? O sea, el propio trabajador o el propio titular de la prestación del servicio es el que finalmente va a asumir esta responsabilidad. Y esta forma de trabajo se conoce como trabajo independiente, ¿no? Trabajo independiente. Y este trabajo está regulado por el Código Civil, ¿no? El Código Civil a través de un contrato que se llama el contrato de locación de servicios, ¿no? El contrato de locación de servicios, que es un contrato regulado por nuestro ordenamiento jurídico, en particular por el Código Civil, en la cual establece de que quien presta el servicio no depende o no está subordinado al que, en todo caso, va a ser el beneficiario del servicio, ¿no? Beneficiario del servicio. Entonces, acá hay una situación de no hay subordinación ni dependencia, sino hay autonomía, hay independencia. Aquí no hay una remuneración, ¿no? Sino aquí hay una compensación económica por el servicio prestado. Entonces, esta forma de trabajo, como decía, se sustenta en la existencia de una relación civil, ¿no? Puesto que está regulado por el contrato de locación de servicios establecido por nuestro Código Civil. Por otro lado, vamos a encontrar el trabajo dependiente subordinado. En el trabajo dependiente y subordinado, ahí nace una relación jurídica que es la relación jurídica laboral. Y para que exista una relación jurídica laboral, obviamente tiene que haber elementos constitutivos, ¿no? Tiene que haber una subordinación, tiene que haber dependencia, tiene que haber un horario de trabajo, una jornada laboral, una remuneración que se paga de forma periódica y un monto específico. Está sujeto, por ejemplo, a una política de sanciones por parte del empleador. Aquí participan, por un lado, el jurídico lo identifica como el trabajo subordinado o dependiente. Entonces, por un lado tenemos el trabajo independiente y por otro lado el trabajo subordinado. El trabajo independiente regulado por el Código Civil y el trabajo dependiente regulado por los múltiples regímenes laborales que existen, ¿no? Los múltiples regímenes laborales. Y estos regímenes laborales está estudiado, analizado por el derecho del trabajo. En particular, por un lado, el derecho al trabajo individual y por otro lado, el derecho al trabajo colectivo. En el caso del trabajo independiente, está dentro, en todo caso, del estudio del derecho civil, especialmente en el libro de contratos, ¿no? El libro de contratos. Todos aquellos que de alguna manera hemos tenido o tenemos algunas nociones jurídicas y tenemos formación jurídica, vamos a encontrar precisamente en el libro de contrato dentro de nuestro Código Civil. Muy bien, muy bien. En este caso no vamos a desarrollar el trabajo independiente, no nos corresponde, eso tiene otro tratamiento, seguro lo analizaremos en algún momento, la importancia y la relevancia que tiene el contrato de locación de servicios, pero en este caso vamos a desarrollar en particular el trabajo dependiente, o sea, el trabajo estudiado desde el ámbito del derecho del trabajo, ¿no? Entonces, en el trabajo dependiente, como he señalado, existe una relación laboral, ¿correcto? Existe una relación laboral, existe una relación de subordinación y dependencia.
Entonces, cuando hablamos del derecho al trabajo, nos estamos refiriendo específicamente a este tipo o a esta forma de trabajo, ¿no? Nuestra Constitución, o en todo caso el ordenamiento constitucional, el ordenamiento jurídico tanto nacional como internacional, ha reconocido en principio al trabajo como derecho fundamental, ¿no? No sé si me están escuchando, me dicen que no hay audio. ¿Me escuchan? Sí, se escucha, doctor. ¿Firman? Hola, hola. Sí, se escucha, doctor. Ya, perfecto. Muy bien, entonces decía de que el trabajo como derecho fundamental tiene un tratamiento tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional, ¿no? En nuestro caso, tiene un tratamiento en nuestro ordenamiento constitucional interno y también tiene un tratamiento en los tratados y convenios internacionales, ¿no? Los convenios internacionales. Entonces, por lo tanto, el trabajo constituye en principio un derecho fundamental. ¿Por qué? Porque ya les había señalado que el trabajo es un aspecto que permite el desarrollo de la sociedad y además la realización individual y social de las personas, ¿no? Entonces, por lo tanto, el trabajo se convierte en un derecho, ya en un derecho que tenemos todos nosotros a realizarnos individualmente, a realizarnos socialmente, y esa realización va a permitir contribuir al desarrollo de la sociedad, ¿no? Al desarrollo de la sociedad. Ahora, el trabajo como derecho fundamental, ya lo vamos a encontrar o se va a ubicar dentro de lo que se conoce como los derechos sociales, económicos y culturales, ya, los derechos sociales, económicos y culturales. Para comprender mejor este proceso, ya tenemos que entender que los derechos sociales, económicos y culturales aparecen en nuestra historia constitucional, en el caso peruano, aparece en la década del 20, ¿no? La década del 20, que es concordante más o menos con lo que también aparece en América Latina y en el mundo, ¿no? Aunque en el proceso histórico europeo, por ejemplo, los derechos sociales, económicos y culturales como idea, como criterio, aparecen más o menos después de la segunda mitad del siglo XIX, especialmente dentro del constitucionalismo alemán. O sea, son los alemanes los que van a dar forma o van a sustentar la diferencia que existe entre los derechos sociales, económicos y culturales de los derechos individuales o de los derechos civiles, ¿no? Que tienen origen francés, que tienen origen inglés, ¿no? Y esto precisamente se va a expresar con mayor claridad en la famosa Constitución de Weimar, ¿no? La Constitución de Weimar, aunque algunos autores señalan de que ya se hablaba de los derechos económicos, sociales y culturales en la Constitución alemana de 1848, ¿no? Bueno, esa es una discusión histórica importante de analizarla para poder identificar cuál es el origen de estos derechos, pero encontramos una fuente de origen al constitucionalismo alemán, ¿no? Alemán, que es una fuente importante. Otra fuente importante del origen de los derechos sociales, económicos y culturales es precisamente el constitucionalismo mexicano, ¿no? Con la Constitución de Querétaro de 1917. No nos olvidemos que México viene de un proceso revolucionario a partir de 1910 en adelante, donde se levanta una plataforma importante y como parte de esa plataforma es precisamente los derechos económicos, los derechos sociales, económicos y culturales, ¿no? Y ahí aparece el trabajo como un derecho fundamental, ¿no? También algunos autores señalan de que constituye una fuente importante para el estudio del origen de estos derechos es precisamente el modelo constitucional ruso, no soviético, con la famosa Revolución Rusa de 1917, que va a dar origen a la Constitución de la Unión de Repúblicas Soviéticas, que van a incorporar o van a establecer jurídicamente o desde la perspectiva constitucional la protección del derecho al trabajo. Entonces, ahí vamos a entender de que el derecho al trabajo, como parte de los derechos sociales, económicos y culturales, van a originarse en la primera mitad del siglo XX y los últimos años del siglo XIX, ¿no? Como parte de un proceso
político, ¿no? Expresado fundamentalmente al reconocimiento al derecho al trabajo como derecho fundamental. No nos olvidemos que con el origen de los derechos fundamentales a partir de la Revolución Francesa de 1879 y la independencia norteamericana, donde nacen los derechos individuales y civiles, también va a haber un tratamiento del trabajo, pero un tratamiento desde el punto de vista individual, ¿no? Desde el punto de vista particular, es decir, pero no entendido como un factor o un derecho fundamental, sino un derecho complementario, o mejor dicho, no como derecho, incluso no como derecho, sino como prerrogativa en muchos casos. Recién el derecho al trabajo adquiere importancia constitucional y jurídica a mediados del siglo XX. ¿Bien? Del siglo XX. Entonces ahí tenemos más o menos un panorama del desarrollo histórico del derecho al trabajo como parte de los derechos sociales, económicos y culturales. Muy bien. En el ámbito internacional, por ejemplo, vamos a encontrar que el derecho al trabajo se encuentra precisamente reconocido en la OIT, ¿no? La OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, ya que hoy es parte de la ONU. No nos olvidemos que la OIT es mucho más antigua que la ONU, va a establecer determinados convenios que van a dar un mejor tratamiento en el ámbito internacional del derecho al trabajo, ¿no? Y los derechos que se desprenden del derecho al trabajo. Pero también lo vamos a encontrar en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Convención Americana de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de los Derechos Sociales, Económicos y Culturales. Es decir, ahí encontramos en estos diferentes instrumentos existentes en el derecho internacional que van a establecer que el trabajo constituye un derecho fundamental de las personas, ¿no? Entonces, ahí vamos a encontrar su importancia, su carácter fundamental, ¿no? Su carácter fundamental. Los derechos sociales, económicos y culturales, y dentro de ello el derecho al trabajo en nuestro ordenamiento interno, en el proceso político y jurídico interno, el derecho al trabajo aparece en particular en los primeros años del siglo XX, ¿no? Uno de los aspectos más importantes que vamos a identificar dentro del proceso histórico va a ser precisamente la lucha de los trabajadores, especialmente de los panificadores, especialmente de los pescadores, en fin, todas estas formas de organización social expresada a través de los sindicatos, a través de las organizaciones sindicales, que van a aparecer una reivindicación muy importante, que es el derecho a la jornada laboral, especialmente a la jornada de 8 horas. No nos olvidemos de que es a través de una ley especial y específica que se va a establecer la jornada laboral, ¿no? Y esto va a dar consecuencia o va a tener una repercusión, por decirlo de alguna manera, en la Constitución de 1920. Es decir, si nosotros analizamos desde el punto de vista constitucional, vamos a encontrar que en la Constitución de 1920 se va a incorporar, se va a reconocer por primera vez en nuestra historia constitucional los derechos sociales, económicos y culturales. Y dentro de ese paquete de derechos vamos a encontrar el derecho al trabajo. ¿Correcto? Entonces, el derecho al trabajo. Entonces, a partir de la Constitución de 1920 en adelante, vamos a encontrar al trabajo como derecho fundamental. Y ese derecho va a ser tratado en la Constitución de 1933, en la Constitución de 1979 y en la Constitución de 1993, la que se encuentra vigente en la actualidad. ¿Correcto? Entonces, ahí vamos a encontrar el tratamiento constitucional. Por ejemplo, en la Constitución de 1920, no nos olvidemos que la Constitución de 1920 va a reemplazar a la Constitución de 1860, ¿no? De 1860. La Constitución de 1920 se va a llevar a cabo o se va a implementar y emitir dentro de un contexto particular, ¿no? Dentro de un contexto particular. No nos olvidemos que quien va a tomar el gobierno en 1919 es
Leguía, ya Leguía, que va a entrar a un proceso electoral en competencia con el Partido Civil, y finalmente Leguía va a ganar con el respaldo de las clases medias, con el respaldo de los obreros de ese momento, del campesinado de ese momento, y finalmente va a tomar el poder. Posteriormente va a establecer una ruptura constitucional, poniendo fin a la Constitución de 1860 para establecer la Constitución de 1920. Y va a incorporar los derechos sociales, económicos y culturales como una necesidad política. ¿Y por qué una necesidad política? No nos olvidemos de que las clases medias emergentes de ese momento finalmente son los que le van a dar respaldo. Y lo que van a reclamar las clases medias y en particular las organizaciones sindicales que van a existir en ese momento es precisamente la reivindicación del trabajo como derecho fundamental. Entonces, el derecho al trabajo va a ser incorporado a la Constitución por primera vez como consecuencia de la presión, como consecuencia de la reivindicación de los trabajadores, de las organizaciones, de los trabajadores organizados en alianza con los estudiantes, en alianza con las clases medias, los que van a permitir, y eso va a generar un quiebre con el sector conservador que en ese momento gobernaba el país. ¿Y quién eran los que gobernaban? Eran los civilistas, ¿correcto? Los civilistas que fueron los emergentes del siglo XIX, ¿no? Del siglo XIX, a través de la comercialización del guano y el salitre, a través de la comercialización, por ejemplo, de la agroexportación, a través de la comercialización de la caña y del azúcar, con comercialización, obviamente, de llama el algodón, en fin. Muy bien, que es otra discusión. Entonces, ahí vamos a encontrar en nuestra historia constitucional el derecho al trabajo como el derecho fundamental y su tratamiento constitucional, ¿no? Su tratamiento constitucional. Muy bien, en la Constitución de 1920, si nosotros revisamos la Constitución, el derecho al trabajo o los derechos que están vinculados al trabajo van a ser establecidos en la Constitución, en el artículo 2, el artículo 22, el artículo 46 de la Constitución, el artículo 47, 48 y 49. En todos estos artículos vamos a encontrar el tratamiento constitucional del trabajo y los derechos que nacen constitucional. En la Constitución del 33 se va a mantener este criterio, ¿correcto? Se va a mantener este criterio. No nos olvidemos que la Constitución del 33 también va a ser impuesta por un golpe de Estado. En este caso ya no va a ser, lo va a dirigir un civil, sino lo va a dirigir un militar, en particular Luis Sánchez Cerro, que va a poner fin a la Constitución de 1920 y finalmente va a establecer la Constitución del 33. Pero en esta Constitución del 33 también se va a mantener el derecho al trabajo ya como un derecho fundamental. Ya es así que si nosotros revisamos esta Constitución, lo vamos a encontrar en el artículo 18, el artículo 42, 43, 44 y 45 de la Constitución de 1933, ¿no? El derecho al trabajo y los derechos conexos. Muy bien. Pero es en la Constitución de 1979, ya es en la Constitución de 1979 donde va a haber un mejor tratamiento al derecho al trabajo, ¿no? Y los derechos que van a nacer del derecho al trabajo. No nos olvidemos que la Constitución del 79 nace como consecuencia de un proceso ya de movilización y protesta, por lo menos para identificarlo de alguna manera, contra el gobierno de Francisco Morales Bermúdez, ¿no? Francisco Morales Bermúdez. Es decir, los obreros, los campesinos organizados en las organizaciones sindicales, los ciudadanos en general, los jóvenes de ese momento, van a ejercer una presión muy importante contra el gobierno y finalmente el gobierno se verá obligado a convocar la Asamblea Constituyente de 1978. Y esta asamblea es la que va a elaborar la Constitución de 1979, la que finalmente va a ser promulgada en 1980 por el gobierno de Belaúnde. Y esta Constitución va a darle un mejor tratamiento a los derechos sociales, económicos y culturales, por lo menos desde mi punto de vista. Y uno de esos derechos
importantes y fundamentales es precisamente el derecho al trabajo, ¿no? El derecho al trabajo. Ahí aparecerá, por ejemplo, una idea importantísima que hoy día ha tenido o tiene en todo caso una relevancia significativa, es por ejemplo la igualdad de género en el trabajo, ¿no? Es decir, esta necesidad en que los varones y las mujeres tengan el mismo tratamiento laboral, ¿no? Antes existía, lamentablemente, una discriminación contra las mujeres, ¿no? Una discriminación no solo en el tratamiento del desarrollo laboral, sino también el tratamiento del punto de vista económico, ¿no? Tenían menores beneficios, tenían menores remuneraciones, en fin, es decir, había una, no sé si cultura, pero por lo menos había una idea predominante discriminadora contra las mujeres. Y es precisamente la Constitución del 79 la que incorpora este criterio o este derecho fundamental de la igualdad de tratamiento, ¿no? Entre hombres y mujeres, ¿no? Otro de los derechos que van a nacer del trabajo es el derecho a la estabilidad laboral, ¿no? La estabilidad laboral, un derecho fundamental que tiene que ver con la continuidad laboral. O sea, la importancia de continuar laborando. ¿Y por qué la importancia de continuar laborando? Porque se concluye que el trabajo constituye un aspecto fundamental en el desarrollo individual y social, ¿no? Si una persona pierde el trabajo, o sea, pierde su fuente de ingreso, finalmente entra a una situación de precariedad, ¿no? De precariedad porque no podrá satisfacer sus necesidades más elementales. Incluso se concluye de que la remuneración tiene una naturaleza alimenticia, ¿no? Alimenticia. Mire qué importante este aspecto, ¿no? La remuneración tiene un carácter alimenticio, por decirlo de alguna manera. Y si tiene un carácter alimenticio, entonces, por lo tanto, no puede ser suspendido, no puede ser embargado. Y por lo tanto, eso tiene que ver con la continuidad laboral, ¿no? La continuidad laboral. Entonces, la jornada, por ejemplo, de 8 horas, ¿no? La jornada de 8 horas diarias, la jornada y una jornada de 48 horas a la semana, el derecho a la compensación por tiempo de servicios, vacaciones, bonificaciones, la diferencia del trabajo nocturno, por ejemplo, aquí aparece este derecho de tener, en todo caso, una bonificación especial por el trabajo nocturno, el sobretiempo, que es importante, el descanso, tanto semanal como anual, que tiene que ver con las vacaciones, en fin. Entonces, aquí vamos a encontrar un mejor tratamiento, ¿no? Un mejor tratamiento. El derecho, por ejemplo, a un tratamiento particular y especial de la madre trabajadora, ¿no? O la trabajadora gestante. Mira, aquí aparece, o aquí ya tenemos, en todo caso, una idea mucho más clara de lo que significa el trabajo de una mujer gestante o la trabajadora que es madre de menores, ¿no? Hoy día, por ejemplo, es toda una discusión sobre este asunto, ¿no? Sobre el trabajo de las mujeres gestantes, ¿no? Por otro lado, vamos a tener también el reconocimiento de los derechos colectivos, el derecho a la libertad sindical, el derecho a la negociación colectiva, en fin, y aquí, para ir avanzando, vamos a encontrar un mejor tratamiento de los derechos laborales y en particular del derecho al trabajo, ¿no? O sea, el derecho al trabajo y los derechos que nacen a partir del trabajo, ¿no? Por eso, desde mi punto de vista, creo que la Constitución de 1979 es el que desarrolla con mucha mayor claridad, con un mejor tratamiento constitucional de los derechos sociales, económicos y culturales y en particular el derecho al trabajo. Muy bien. Posteriormente viene la Constitución del 93. La Constitución del 93 vamos a encontrar que los derechos laborales van a estar regulados a partir del artículo 22 al artículo 29 de la Constitución, ¿no? Bueno, aquí definitivamente tenemos que hacer algunas precisiones, ¿no? Si bien la Constitución de 1993 reconoce los derechos laborales, sin embargo, van a existir aspectos sumamente importantes que se va a diferenciar de la Constitución de 1993. Por ejemplo, en la Constitución de 79. Por ejemplo, en la Constitución de 79, como decía, existe, por ejemplo, el reconocimiento de la estabilidad laboral,
en la Constitución del 79 no lo establece expresamente, ¿no? No lo establece expresamente. Sin embargo, ha venido una sentencia del Tribunal Constitucional en la cual ha precisado, en todo caso, el sentido de la Constitución del 93. ¿Cuál es el sentido de la Constitución del 93? Precisamente que hay una protección a la continuidad laboral. O sea, el Tribunal Constitucional ha señalado a través de múltiples sentencias de que en la Constitución del 93 estaría garantizada el derecho a la continuidad laboral. Y es por eso que existe una protección al despido, ¿no? Una protección contra el despido, ¿no? Una protección contra el despido arbitrario, una protección contra el despido incausado, contra el despido fraudulento, incluso contra el despido nulo. Entonces, si hay una protección contra estas múltiples, incluso, dice el tribunal, existe una protección contra el despido indirecto, ¿no? El despido indirecto, que tiene que ver con la hostilización laboral. Entonces, dice el tribunal en sus múltiples sentencias de que a partir de una adecuada interpretación de la Constitución de 1993, existe una protección al derecho a la continuidad laboral de los trabajadores. Y efectivamente, como he señalado, la continuidad laboral constituye un derecho fundamental que tienen los trabajadores o las personas, ¿no? Sin trabajo, una persona está condenada a la precariedad, y sin trabajo, una persona está condenada, obviamente, a no tener los ingresos mínimos para satisfacer sus expectativas, tanto individuales como familiares, ¿no? O sea, entra en una situación sumamente crítica una persona que pierde el trabajo. Por eso que la continuidad laboral se convierte en un derecho fundamental, o es un derecho fundamental. Y que, de acuerdo a lo que dice el Tribunal Constitucional, estaría protegido por la Constitución del 93. Sin embargo, tenemos que precisar también de que expresamente la Constitución no lo establece, sino es producto de una interpretación del Tribunal Constitucional, al amparo, en todo caso, de lo establecido por el artículo 3º de la Constitución de 1993. Muy bien, pero ahí encontramos una diferencia, ¿no? Una diferencia. Bueno, en fin, pero en la Constitución del 93 hay un tratamiento, o sea, un tratamiento específico de los derechos sociales, económicos y culturales, que se diferencian sustancialmente de la Constitución del 93 y que ha motivado, en todo caso, la necesidad de hacer una interpretación del contenido constitucional por parte del Tribunal Constitucional para tener mayor claridad sobre la importancia de los derechos sociales, económicos y culturales, y en particular del derecho al trabajo. ¿Correcto? Derecho al trabajo. Muy bien. Entonces ahí tenemos el tratamiento constitucional del derecho al trabajo. Entonces, el trabajo, a partir del trabajo dependiente, el trabajo subordinado, nace una relación laboral, una relación obligacional, en donde participan dos partes fundamentales. Por un lado, los trabajadores y por otro lado, los empleadores. Bueno, hoy día se utiliza el concepto desde el punto de vista administrativo como colaborador, ¿no? Colaborador, es un colaborador. O sea, hay una tendencia administrativa de gestión empresarial, no de desconocer la categoría trabajador para convertirlo en un colaborador. Bueno, yo quiero entender que es un tema de categoría, pero desde el punto de vista constitucional y desde el punto de vista jurídico, lo que se reconoce o lo que existe como figura jurídica es el trabajador, ¿no? El trabajador. Entonces, por lo tanto, un contrato de trabajo existe por un lado el empleador y por otro lado el trabajador. Estas dos partes se vinculan entre sí y establecen una relación jurídica obligacional que se conoce como relación laboral o vínculo jurídico. Entonces, ¿qué cosa es el vínculo jurídico? ¿Qué cosa es la relación laboral? ¿Qué cosa es el vínculo jurídico laboral? La relación laboral no es otra cosa que el vínculo jurídico o la relación obligacional que van a hacer a partir de un acuerdo contractual, a partir del contrato de trabajo entre el empleador y el trabajador, donde se va a establecer las obligaciones y derechos. ¿Correcto? Ahora, la relación laboral está sujeta a principios, ¿no? A principios. ¿Y cuáles son estos principios? Por ejemplo, uno de estos principios es la igualdad de oportunidades, ¿no? La igualdad de oportunidades. Y este principio de igualdad de oportunidades está
en función al principio de igualdad, ¿no? Al principio de igualdad. Entonces, todos debemos tener igualdad de oportunidad de desarrollarnos, de crecer, de satisfacer nuestras expectativas. No podemos ser excluidos por razones de género, por razones de raza, por otras condiciones. Todos tenemos las mismas condiciones y por lo tanto las mismas oportunidades para crecer. Y el principio de igualdad de oportunidades es un principio que contrapone al criterio discriminador, lo que quiere decir que no puede haber discriminación de ningún tipo, ¿no? De ningún tipo. Otro principio fundamental es la irrenunciabilidad de los derechos laborales. O sea, los trabajadores no pueden renunciar a sus derechos. ¿Y por qué no pueden renunciar a sus derechos? Porque, como ya hemos señalado, el trabajo constituye un derecho fundamental. Y a partir del trabajo nace pues otro derecho, ¿no? Tanto los derechos económicos, por ejemplo, los beneficios económicos son irrenunciables, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque existe un criterio de irrenunciabilidad. ¿Y por qué digo esto? Porque obviamente tenemos que entender que entre el empleador y el trabajador no existe igualdad. O sea, en los hechos reales y concretos, en los hechos desde el punto de vista fáctico, por un lado el trabajador y por otro lado el empleador, si bien existe en todo caso un criterio de igualdad, pero ese criterio de igualdad es por utilizar un término, ¿no? Por utilizar un término que de alguna manera caracterice a esta relación, ¿no? Esta igualdad es, digo, de alguna manera formal, ¿no? Es formal nada más, cuando en los hechos reales no existe. ¿Por qué? Porque el empleador siempre va a predominar, el empleador siempre va a tener una posición privilegiada en la relación laboral. Al tener una posición privilegiada, en los hechos concretos no habría igualdad. Y al no haber igualdad, no hay relación jurídica. Por principio, la relación jurídica, para que exista como tal, tiene que haber igualdad. Si se vulnera el principio de igualdad, no hay relación jurídica. Eso es un concepto básico. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos decir que existe relación jurídica laboral en un contrato de trabajo? Si el empleador siempre va a tener en los hechos concretos y reales predominio. Es que si bien en los hechos concretos y reales el empleador va a tener predominio, para eso existen los derechos de los trabajadores, o sea, los derechos laborales. Los derechos laborales se convierten en garantías, en mecanismos que de alguna manera permiten, por lo menos en el ámbito jurídico, garantizar la igualdad. Por eso que los derechos laborales se convierten en derechos irrenunciables. Es decir, que si se renunciaría, que si se permitiría la renuncia a un derecho laboral, ¿qué estaría ocurriendo? Se estaría quebrando la igualdad entre las partes. Por eso yo, por lo menos de mi punto de vista, considero que el carácter irrenunciable de los derechos laborales permiten de alguna manera hacer posible, por lo menos en el ámbito formal o en el ámbito jurídico, la igualdad de partes, ¿no? La igualdad de partes entre empleador y trabajador. Por eso que los derechos de los trabajadores se convierten en derechos irrenunciables, ¿no? Irrenunciables. Otro principio fundamental también es el principio de indubio pro operario, ¿no? Indubio pro operario, o si queremos, que cuando existe oscuridad, cuando existe vacío, cuando existe ambigüedad en el tratamiento normal, en el tratamiento de las cosas, de esta ambigüedad en favor del trabajador, ¿no? Entonces, si nosotros estamos frente a una oscuridad, si estamos frente a una ambigüedad, si estamos frente a un vacío, ¿no? Un vacío normativo, tanto en el ámbito legislativo como en el ámbito administrativo, incluso en el ámbito privado, ¿no? Por ejemplo, la empresa no ha regulado debidamente en su reglamento interno de trabajo, ¿no? Las condiciones de trabajo, los procedimientos, etcétera, y si hay vacíos o hay ambigüedades, esto debe interpretarse en favor de los trabajadores, ¿no? Principio pro operario, ¿no? Fundamental, importante, ¿no? Entonces, este principio es tan importante y fundamental que dan sustento en todo caso a la relación laboral, ¿no? Y otro principio fundamental es el principio de la primacía de la realidad, definitivamente. O sea, yo creo que el principio de primacía de la realidad no solo es un principio laboral, sino es un principio constitucional.
¿no? Es un principio constitucional. ¿Y por qué digo esto? Porque la ley, que es una fórmula, ¿no? La ley es una fórmula. Si existe una contradicción entre la ley y la realidad, bueno, pues la realidad se impone, ¿no? ¿Quién crea la ley? ¿Quién crea la realidad? La realidad, o sea, entre dos elementos. Por un lado la realidad y por otro lado la ley. ¿Quién crea a la ley? O la ley crea a la realidad o la realidad crea la ley. O quién da origen a la ley. De otra manera, ¿no? Bueno, quien crea la ley es el Congreso de la República. Efectivamente, quien lo emite, quien lo elabora. Pero para que esta norma exista, tiene que haber un hecho, ¿no? Tiene que haber un hecho. Entonces, primero es el hecho y después la norma. No es al revés, no es primero la norma, después el hecho. O sea, no, el hecho no puede adecuarse a la norma. Es al revés, por lo menos de mi punto de vista. Entonces, es lo mismo que ocurre en el mundo laboral. Lo que predomina en el mundo laboral, ¿qué cosa es? La realidad de los hechos, ¿no? La realidad de los hechos. O sea, el hecho es más importante que la norma o la formalidad. La realidad es más importante que la formalidad. ¿Y por qué digo esto? Porque ¿cómo lo vamos a identificar con mayor claridad el derecho a la primacía de la realidad? A veces los empleadores utilizan, por ejemplo, un conjunto de mecanismos legales que no está permitido, ¿no? Como había señalado inicialmente. Un empleador que hace utiliza el contrato de locación de servicios para contratar personal, pero ya hemos señalado que el contrato de locación de servicios solo puede utilizarse para trabajo independiente, pero sin embargo en este país se utiliza el trabajo de locación de servicios para encubrir la relación laboral, ¿no? Entonces se utiliza el contrato de locación de servicios para contratar personal. En los hechos formales, ¿qué aparece? Aparece el contrato de locación de servicios, pero en la realidad este trabajador o esta persona contratada bajo el contrato de locación de servicios presta sus labores de forma dependiente, subordinada, ¿correcto? Entonces estamos frente a una contradicción. ¿Cuál es la contradicción? Entre lo que dice los contratos, la norma, lo que dice la formalidad y lo que dice la realidad. La realidad, ¿qué te dice? Tiene relación de subordinación. Y la formalidad, ¿qué te dice? Que no tiene relación. Entonces, ¿qué predomina? Bajo el principio de primacía de la realidad, predominaría, en todo caso, los hechos concretos y reales. En este caso, en la existencia de un vínculo laboral. Entonces, ahí tenemos los principios que van a sustentar la relación laboral tan importante y fundamental para conocer. Muy bien. Entonces, la relación laboral se sustenta sobre principios fundamentales y básicos que son la columna vertebral que van a determinar, correcto, el sentido de la relación laboral o el vínculo laboral o el vínculo obligacional entre empleadores y trabajadores. Ya he señalado de que el concepto colaboradores es un concepto administrativista de gestión, más no es un concepto jurídico y constitucional. Muy bien. Entonces, ya hemos identificado los principios de la relación laboral. Ahora vamos a clasificar los derechos laborales, ¿no? Los derechos laborales que nacen a partir del derecho al trabajo, ¿no? Todos los derechos laborales nacen a partir del derecho al trabajo. Y ahí vamos a encontrar los derechos individuales y los derechos colectivos, ¿no? Los derechos individuales y los derechos colectivos. ¿Qué cosas son los derechos individuales? Bueno, ya lo hemos señalado de alguna manera, ¿no? Revisamos el marco constitucional y vamos a encontrar los derechos individuales. Y estos derechos individuales, por ejemplo, el derecho a la remuneración, ¿no? Artículo 24 de la Constitución. Todos tenemos derecho a la remuneración. ¿Qué cosa es la remuneración? La remuneración son los ingresos, correcto, económicos que tienen los trabajadores como consecuencia de la prestación o el desarrollo de sus actividades laborales, ¿no? Aquí vamos a tener una clasificación de las remuneraciones. La remuneración mínima vital, correcto, que lo establece el Estado, ¿no? El Estado. Tenemos la remuneración básica, que lo establece el empleador, y la remuneración total, ¿no? Que es todos los ingresos que el trabajador tiene y que debe estar establecido en su boleta de trabajo, ¿no? Su boleta de trabajo. Entonces, los empleadores están obligados a entregar boleta de trabajo donde se establezca todos los conceptos económicos que los trabajadores, correcto, perciben. Y todos esos ingresos se llama remuneración total, ¿no? Remuneración total. La Constitución señala que todos tenemos derecho a una remuneración necesaria. Claro, una remuneración necesaria. Lo necesario significa los medios económicos o los ingresos económicos para satisfacer mis necesidades elementales, ¿no? Porque a través de mi remuneración, ¿qué voy a hacer yo? Satisfacer mis necesidades personales, alimentación, vestido, vivienda, pero también de mi entorno más cercano.
¿Y quién es mi entorno más cercano? Mi familia, ¿correcto? Mis hijos, que son obligaciones, ¿no? Yo, padre de familia, no cumplo mis obligaciones alimenticias, ¿qué sucede? Me van a interponer una demanda. ¿Cuál es mi demanda? Por pago de las obligaciones alimenticias. Pero si no tengo ingresos para pagar mis obligaciones alimenticias, obviamente me voy a meter en problemas, ¿no? Entonces, por lo tanto, mi remuneración tiene una importancia fundamental y central. Por eso que nuestro sistema jurídico, por lo menos los criterios jurisprudenciales han establecido de que la remuneración tiene un carácter alimenticio, por eso decir renunciable. Muy bien. El derecho a la jornada laboral, artículo 25, ya hemos señalado de que la jornada laboral, según nuestro ordenamiento jurídico, no puede ser superior a las 8 horas diarias. No puede ser superior. Lo que quiere decir que se puede establecer una jornada de 7 horas, de 6 horas, de 5 horas, mínimo 4 horas. Es decir, si una persona trabaja más de 4 horas, ya tiene vínculo laboral. ¿Correcto? Vínculo laboral. Entonces, la jornada laboral mínimo es 4 horas, máximo 8 horas. Ahora, nuestro ordenamiento jurídico establece que las partes podrían pactar, ¿correcto?, una jornada menor, ¿no? Una jornada menor. Por ejemplo, en el caso de los obreros municipales, a través de un convenio colectivo se ha establecido de que sus labores son 8 horas, perdón, son 6 horas, ¿no? 6 horas, ahí hay un acuerdo. Bueno, si bien este acuerdo tiene una antigüedad que de casi más o menos 30 años, en algunos municipios se aplica y en otros no, que es parte de una discusión jurídica al respecto, y nosotros hemos asumido algunos casos al respecto, pero se ha determinado de que la jornada de 6 horas de los trabajadores municipales es un convenio colectivo. Consecuencia, un convenio colectivo. Muy bien, la jornada laboral. Entonces, la jornada laboral no puede ser superior a 8 horas, pero puede ser menor, puede pactarse. La ley establece que, salvo pacto en contrario, y 48 horas a la semana, ¿no? 48 horas a la semana, ¿no? Muy bien, la jornada laboral. También establece el derecho al descanso semanal y al descanso anual, ¿no? El descanso semanal y el descanso anual. Descanso semanal se entiende una vez a la semana, cada 6 días, un día de descanso. Bueno, por principio los descansos son los días feriados y los días domingos, ¿no? Domingos y feriados. Sin embargo, hay actividades laborales o de acuerdo a las condiciones productivas o laborales desarrolladas por los empleadores o el sector económico en particular, a veces estos feriados, ¿correcto? Y estos domingos, a veces los trabajadores laboran. Bueno, y ahí hay un criterio, ¿no? Si los trabajadores laboran los feriados y los domingos, que es un horario regular, ¿correcto? Un horario establecido legalmente, bueno, el empleador tendría que asumir el pago, obviamente, de su descanso, la hora laboral y la sobretasa, ¿no? La sobretasa. Salvo que le otorguen en todo caso un descanso distinto a la semana, pero en ese descanso que le otorgan a la semana, por ejemplo, yo trabajo el domingo, ya, y a mí me debería corresponder mi jornada por trabajar, mi jornada que me corresponde a mi descanso, mi sobretasa. Pero si a mí me dan un día a la semana, entonces, claro, ya me estarían dando mi descanso, pero me tendrían que pagar mi sobretasa. Igualmente me tendrían que pagar mi sobretasa. Entonces, este aspecto ha generado muchos conflictos, puesto que algunos empleadores, en todo caso, no quieren asumir la sobretasa o pretenden desconocer la sobretasa, ¿no? Pero, lamentablemente, no digo lamentablemente, sino afortunadamente, nuestro ordenamiento jurídico ha establecido la necesidad de la sobretasa. ¿Y por qué? Porque efectivamente, pues el descanso constituye un derecho fundamental, el descanso. El trabajo no solo genera ingresos económicos, no solo permite la realización individual y social de las personas, sino que también genera efectos nocivos. Y uno de los efectos nocivos, precisamente, es el estrés laboral, ¿no? Hoy día hay un gran debate internacional para establecer si el estrés constituye o no una enfermedad ocupacional. Pero los trabajadores se estresan, o nosotros nos estresamos en nuestras labores. Y el estrés constituye uno de los aspectos nocivos para un trabajador, ¿no? O sea, el estrés le genera no solo una afectación emocional, psicológica, sino también una afectación física, ¿no? Tienen problemas estomacales, tienen problemas cardíacos, en fin. Entonces ya está de alguna manera establecido
de que el estrés constituye un aspecto nocivo en el desarrollo de las actividades laborales. ¿Y cómo superamos el estrés? ¿Cómo superamos el estrés? A través del descanso. El descanso constituye, por eso el descanso constituye un aspecto fundamental, ¿no? Y obviamente, en este caso se ha establecido días específicos de descanso, ¿no? Y si no se respeta, o en todo caso, si hay una necesidad, porque el principio es que se descanse, ¿no? Esas fechas. Y por excepción, los trabajadores pueden prestar servicios. Pero si prestan servicios por excepción, tendrían que los empleadores asumir sus obligaciones o las obligaciones que corresponden. ¿Correcto? Corresponde. Y el descanso anual que tiene que ver con las vacaciones, que tiene que ver con las vacaciones anuales, bueno, nuestro ordenamiento jurídico ha establecido 30 días, ¿no? 30 días. Y ahí hay una discusión, porque no nos olvidemos que los días, algunos meses tienen 31 días, ¿no? 31 días. Entonces la pregunta es, bueno, la ley estableció 30 días en particular, pero hay un día adicional en algunos meses. Bueno, ahí hay una discusión, ¿no? Una discusión jurídica, que si esto debe respetarse, este día adicional debe respetarse o no como parte del descanso anual. Bueno, hoy día tenemos una flexibilización de este descanso, ¿no? Hoy día es posible ejercer las vacaciones o los descansos por periodos, ¿no? Por periodos. Ahora, pero este descanso por periodos, por lo menos, debe ser parte de un acuerdo entre partes, ¿no? Un acuerdo entre partes. ¿Y qué pasa si no hay acuerdo? Muy bien, por lo menos creo que debe cumplirse lo establecido como principio. O sea, el principio es que debe cumplirse los 30 días en un solo periodo. Y la excepción es hacerlo por periodo, ¿no? Por periodo, por etapas. Muy bien, por lo menos, ¿por qué? Porque de no hacerlo así, estaríamos frente a una desnaturalización finalmente del derecho al descanso anual establecido en el artículo 25 de la Constitución. Muy bien, el derecho a la protección del despido arbitrario, artículo 27, ya hemos señalado de que, hay una interpretación de este artículo establecido por el Tribunal Constitucional y ahora estamos hablando del despido en general, que puede ser despido arbitrario, el despido incausado, el despido fraudulento, el despido nulo, ¿correcto? Es decir, hay una protección frente al despido, efectivamente, y eso se llama el despido ilegal, ¿no? El despido ilegal cuando el empleador, ya por su condición de empleador, abusa de su capacidad sancionadora, actúa en todo caso de alguna manera de forma indebida, y al actuar de forma indebida, obviamente va a afectar los derechos de los trabajadores. Y en este caso, uno de los derechos fundamentales, como ya he señalado, es la continuidad laboral, ¿no? Protección frente al despido, ¿no? Frente al despido. Bueno, el derecho a la pensión, a la protección a la salud, el derecho a la compensación por tiempo de servicios, el derecho a la distribución de utilidades, el derecho al pago de beneficios sociales, en fin. Hay derechos, por ejemplo, las licencias, ¿no? Que tienen los padres, las madres o las trabajadoras gestantes, el derecho, por ejemplo, a la licencia por maternidad, por paternidad, en fin, el derecho a las licencias sindicales, en fin, o sea, hay otro conjunto de derechos que obviamente son de carácter individual. Muy bien, derechos de carácter individual. Entonces, ¿y los derechos sociales? ¿Cuáles son los derechos sociales? Bueno, aquí tenemos tres derechos fundamentales. Por un lado, el derecho a la libertad sindical y por otro lado, el derecho a la negociación colectiva y el derecho a huelga. Dentro de estos derechos colectivos, para que estos derechos colectivos puedan materializarse o puedan ejercerse, necesariamente debe haber una institución. ¿Y cuál es esa institución? El sindicato. O sea, el derecho a la libertad sindical constituye la columna vertebral para que los demás derechos colectivos puedan materializarse o puedan realizarse. Y a partir del derecho a la libertad sindical nacen como derechos conexos, por ejemplo, el derecho a la libertad de organización, que es la capacidad que tienen los trabajadores a construir o constituir una organización sindical, el derecho a la representación, que significa que los trabajadores tienen derecho a representar en las múltiples instancias que los empleadores o las instituciones se crean, y al interior de las propias organizaciones de los trabajadores, el derecho a la participación en la vida sindical, el derecho a la licencia sindical, el derecho al fuero sindical. Y en este caso, los empleadores no tienen capacidad o están restringidos
en su intervención, es decir, no pueden intervenir ni directa ni indirectamente en la constitución de las organizaciones sindicales, ¿no? Es decir, el empleador no está facultado para calificar si una organización sindical es legal o no es legal, si un trabajador puede ejercer el derecho a la libertad sindical o no, o puede incorporar, no puede negar ni permitir que un trabajador se afilie a un sindicato, puesto que las organizaciones sindicales gozan de autonomía e independencia de los empleadores, ¿correcto? Así lo dice nuestro ordenamiento jurídico constitucional y así lo dice los convenios OIT, ¿no? Los convenios OIT. El derecho a la negociación colectiva me parece también un derecho fundamental y central, puesto que permite que los trabajadores negocien mejores condiciones de empleo, en donde los trabajadores pueden expresar, pueden ejercer su derecho a su capacidad decisoria, ¿no? En donde los trabajadores pueden decidir, en donde los trabajadores están permitidos decidir, es precisamente en la negociación colectiva. La negociación colectiva constituye un medio a través del, es un derecho fundamental, pero también un medio a través del cual las partes, en este caso el empleador con el trabajador, dialogan para solucionar pacíficamente los conflictos laborales, ¿no? ¿Y a partir de qué momento nacen los conflictos laborales? Pues a partir del momento de que los trabajadores presentan su pliego de reclamos, ¿no? Y el pliego de reclamos no es otra cosa que el planteamiento de mejorar condiciones laborales, ¿no? El mejorar las remuneraciones, mejorar, por ejemplo, no sé, pues la seguridad y salud en el trabajo, mejorar varios aspectos que en todo caso constituyen o forman parte de la relación laboral. Y el derecho a huelga, que es un derecho también importante, tan importante como el derecho a la negociación colectiva, que es a través del cual los trabajadores expresan pues su descontento, expresan su malestar, expresan en todo caso, es un mecanismo a través del cual los trabajadores pueden ejercer presión frente a los empleadores para solucionar su pliego de reclamo, ¿no? Su pliego de reclamo. El derecho a huelga tiene una formalidad, un procedimiento que debe respetarse y, bueno, lamentablemente yo, por lo menos de mi punto de vista, en la actualidad existen mecanismos administrativos que han restringido el derecho a la huelga, ¿no? Hoy día no podemos hablar de un ejercicio pleno del derecho a la huelga, puesto que administrativamente se ha establecido algunas restricciones, ¿no? Algunas formalidades excesivas incluso para ejercer este derecho y finalmente lo hace ineficaz, ¿no? Lo hace ineficaz. Es más, cuando los trabajadores ejercen su derecho a la huelga, muchos de ellos son procesados. Yo tengo la responsabilidad de ejercer la defensa de muchos trabajadores que han sido procesados penalmente, ¿no? Los han acusado, por ejemplo, de disturbio, los han acusado de atentar contra la propiedad privada, contra la propiedad pública, e incluso algunos empleadores se han atrevido de acusar o denunciar a estos trabajadores, dirigentes sindicales por extorsión, ¿no? O sea, bajo el supuesto de que la huelga constituye un mecanismo de presión o de ejercicio de la fuerza para lograr un objetivo económico, y ese objetivo económico es establecer el pliego de reclamos a través de la negociación. Y se olvida de que la negociación es un derecho fundamental. Entonces, muchas denuncias que han interpuesto los empleadores contra los trabajadores, lamentablemente, han perdido, pues, ¿no? Han sido declaradas, han sido archivadas. Y bueno, pero, o sea, no es tan sencillo, pues, interponer una denuncia sin tener las pruebas suficientes, ¿no? Sobre hechos supuestos y sobre hechos falsos incluso. Bueno, esos empleadores hoy día están asumiendo la responsabilidad de sus actos, lo que involucra la interposición de una demanda por daños y perjuicios, porque ese trabajador ha sido sometido a un proceso penal, acusado de hechos que nunca cometió, delitos que nunca cometió, o denunciado por delitos que nunca cometió, y finalmente le ha generado una afectación patrimonial porque ha tenido que contratar a una defensa técnica y además ha sido afectado emocionalmente, no solo él, sino su entorno familiar. Entonces, quien interpuso la denuncia tendrá que asumir o tiene que asumir las responsabilidades de la reparación civil por daños y perjuicios. Muy bien. Y para cerrar esta parte, correcto, son los regímenes laborales. ¿Cuáles son los regímenes laborales? Ya hemos hablado en la parte general, ahora entrando ya a un terreno específico. Desde el punto de vista general, existe
un régimen laboral en el sector privado que está regulado por el tubo del decreto legislativo 728, la ley de competitividad productiva laboral, regulado por el decreto legislativo 728. Este decreto legislativo es muy antiguo, es la década de los 90, ¿no? Y muchos, pues, interesados están en buscar, en todo caso, en flexibilizar más los derechos laborales y, en todo caso, precarizar el empleo, el trabajo, o sea, una tendencia orientada a precarizar el empleo y debilitarlo, por lo menos de mi punto de vista. Eso por un lado, ese es el ámbito privado. Y en el ámbito público tenemos por un lado el decreto legislativo 276 que regula la carrera administrativa, ¿no? Que también es un régimen laboral aplicado al sector público muy antiguo, que viene de la década de los 80, desde 1984 en adelante. Bueno, la tendencia o los múltiples gobiernos que han pasado en los últimos casi 40 años han buscado desaparecer este régimen laboral. De mi punto de vista han fracasado. Sin embargo, este régimen ha sido cerrado, o sea, no hay posibilidad de concurso, no hay posibilidad de renovación. Entonces, cuando vamos a la administración pública, vamos a encontrar que los trabajadores bajo el régimen 276 están sobre los 60 años para arriba. Entonces, lo que evidencia que hay una tendencia a desaparecer este régimen por inanición, puesto que no hay una renovación en este régimen, ha sido cerrado prácticamente, no hay concursos públicos para la carrera administrativa, porque el objetivo es desaparecer. Frente a ese régimen laboral está el decreto legislativo 1057, que es el contrato administrativo de servicio, que es el CAS, ¿no? El CAS, la administración pública, seguro. Muchos están bajo este régimen, y este régimen pues ha sido nocivo, ¿no? Y sigue siendo nocivo. ¿Y por qué decimos que es nocivo? Porque, bueno, es un régimen laboral que en un primer momento ya no tenía protección a al derecho a la continuidad laboral, es decir, que un trabajador podía ser desvinculado por la sola voluntad del empleador. Eso ha sido corregido con una nueva ley emitida por el Congreso de la República, que ha sido declarado constitucional, por lo menos en un extremo, por el Tribunal Constitucional, y ha permitido la continuidad laboral de estos trabajadores. Pero a pesar de haber establecido la continuidad laboral, el Estado como empleador ha buscado una fórmula supuesta para sacarle la vuelta, en todo caso, a este criterio de continuidad de esta relación laboral, y hoy día aparece, ¿no?, un contrato que se llama contrato administrativo de servicios de confianza o contrato administrativo de servicios especial, y una figura así, que desde mi punto de vista es totalmente ilegal. Muy bien, pero a pesar de la continuidad establecida en una nueva norma de este contrato CAS, ya sigue siendo nocivo, porque no se le reconoce beneficios sociales, por ejemplo, no se le reconoce gratificaciones, compensaciones por tiempo de servicio, es decir, es un régimen laboral, desde mi punto de vista, totalmente precario, ¿no? A pesar de que tiene hoy día, por lo menos de alguna manera, los trabajadores CAS no pueden ser despedidos, salvo causa justificada. Y existe un nuevo régimen general, que es el régimen de la ley 30057, la ley del servicio civil, que está vigente desde el año 2013, 2014 en adelante, ya, y que, bueno, hasta ahora ha pasado ya más de 8 años y no se puede implementar en toda la administración pública. Bueno, yo en algún momento he sido muy crítico sobre esta norma, puesto que no resolvía el problema de la dispersión de los regímenes laborales en la administración pública. Ya estamos a una década de su emisión y no se ha resuelto el problema. Entonces, por lo menos hasta ahora, no me he equivocado en mi posición, ¿no? Y además, si nosotros revisamos esta norma, me parece que está alejada totalmente de la realidad, es discordante con lo que ocurre dentro de la administración pública, y bueno, ya amerita hacer una discusión mucho más crítica sobre lo que ha implicado estos 10 años de vigencia de la ley 30057, que de mi punto de vista no ayuda a resolver los problemas de los trabajadores en la administración pública, sino muy por el contrario, los ha profundizado. ¿Correcto? Los ha profundizado. Muy bien. Y en el caso del régimen laboral privado, existen regímenes especiales, como por ejemplo el régimen de exportación no tradicional, que es uno de los regímenes laborales más antiguos, que va a ser emitido en la década del 70, ¿no? Y que se mantiene, ya que es una
una suerte de régimen laboral de excepción, ¿no? De excepción, ya, pero está sujeto a ciertas condiciones. Y dentro del régimen laboral existen varias modalidades de contratación. Si bien existe una relación laboral a plazo indeterminado, ya, a trabajo indeterminado, pero también existen los contratos sujetos a modalidad. Y dentro de los contratos sujetos a modalidad, vamos a encontrar el contrato por necesidad de mercado, el contrato por servicio específico, el contrato intermitente, el contrato por, ¿cómo se llama? Este contrato y por modalidades especiales, los contratos por modalidades especiales, en fin, todos estos contratos sujetos a modalidad tienen que garantizar la causa objetiva que obliga o que permite o que sustenta o que fundamenta la implementación de esta modalidad contractual. Y aquí encontramos múltiples problemas, puesto que hoy día los procesos judiciales, precisamente la gran mayoría o del 100% de los procesos judiciales están por desnaturalización de contrato, por despido, por incumplimiento de obligaciones, el pago de beneficios sociales y creo empezamos por accidente de trabajo o enfermedades ocupacionales, por ejemplo, que hoy día, lamentablemente, a pesar de que existe un nuevo proceso laboral, existe una alta carga procesal. Yo he tenido la desgracia, por decirlo de alguna manera, de que un proceso judicial de naturaleza laboral, después de casi 2 años han emitido una sentencia. Yo estoy esperando sentencias de más de 1 año, tanto en varias cortes judiciales que hasta el momento no se emiten. Es decir, ¿qué evidencia eso? Evidencia que hay una alta carga procesal, ¿no? Y esa alta carga procesal se debe a la alta conflictividad laboral. Y la alta conflictividad laboral se debe fundamentalmente a una cultura arbitraria e ilegal promovida, lamentablemente, desde el sector empresarial, especialmente desde las grandes empresas, ¿no? Lamentable digo porque, la cultura de la informalidad incluso está dentro de las grandes empresas. Bueno, yo me quedo ahí, salvo si hay preguntas, comentarios, para aclararlo, con mucho gusto. Muchas gracias y estoy a su disposición. Bien, doctor, muchas gracias por la excelente exposición que ha realizado el día de hoy. A continuación, quiero invitar a los participantes de la presente sesión a efectos de poder realizar sus preguntas, inquietudes, o en su defecto, si es que desean participar directamente, realizando una pregunta a nuestro ponente el día de hoy, lo pueden hacer encendiendo sus micrófonos, ya activado la opción para que ustedes puedan hacerlo, y puedan realizar sus preguntas correspondientes. Mientras les otorgo sus segundos para que ustedes puedan realizar sus intervenciones, yo voy a pasar a leer en la caja de comentarios las preguntas que han ido dejando durante la presente sesión los participantes. Vamos a iniciar con la primera pregunta. Tenemos la pregunta a cargo de la doctora Valeria Flores. Nos dice: buenas noches, doctor Juan. Una pregunta. ¿Los trabajadores que no se encuentran en planilla pueden acceder a una liquidación? Muchas gracias, nos dice. No entendí bien la pregunta. Dice que los trabajadores que no están en planilla ¿pueden acceder a una liquidación? Nos dice, doctor, la doctora Valeria Flores. Bueno, en principio debemos señalar de que todos los trabajadores tienen que estar en planilla. Si no están en planilla, obviamente hay una irregularidad por parte del empleador, ¿no? O sea, no estaría cumpliendo sus obligaciones, en este caso, incorporarlos a planilla, y al incorporarlo a planilla, tienen que pagar sus beneficios sociales, ¿no? Como gratificaciones, sus ETS, sus vacaciones, salvo el régimen laboral en que él esté. ¿No? Puede ser que una empresa esté en un régimen laboral de la micro y pequeña empresa. Bueno, ahí la figura cambia, ¿no? Me había olvidado que dentro del sector privado existe el régimen laboral de la micro y pequeña empresa que tiene un tratamiento particular. Pero todo empleador está obligado a incorporar a los trabajadores en planilla. Si no lo incorpora, es ilegal. Ahora, si hay un vínculo laboral ya bajo el principio de primacía de la realidad, y no está en planilla, entonces este trabajador puede iniciar las acciones judiciales para hacer valer su derecho, puesto como he señalado que los derechos laborales son irrenunciables. Bien, muchas gracias, doctor, por responder la pregunta a cargo de la doctora Valeria Flores. Tenemos otra pregunta a cargo de la doctora Mireya Vázquez.
Doctor, buenas noches. Mi persona labora en una empresa del sector privado y el tiempo de tolerancia de ingreso al trabajo es de 10 minutos y pasado ese tiempo se aplica el descuento. Es decir, si el trabajador llega a las 9:15, se le descuenta 15 minutos. Mi pregunta es, si el trabajador, en caso de llegar dentro de su horario de tolerancia, por ejemplo, 9:08 AM, este puede retirarse 6 p.m. en punto o debe permanecer hasta las 6:08 para al menos cumplir sus 8 horas de trabajo. Gracias. Bueno, acá hay un aspecto muy importante que hay que tomar en consideración, es el reglamento interno de trabajo, ¿no? Hay que analizar qué es lo que dice el reglamento interno de trabajo. Si el reglamento interno de trabajo dice de que un trabajador tiene una tolerancia de 10 minutos, no vamos a imaginarlo, una tolerancia de 10 minutos, y esos 10 minutos de tolerancia son compensados con 10 minutos que queda después de su jornada laboral, bueno, es previsible, ¿no? Es previsible. Pero si este criterio no existe, es decir, que el reglamento de trabajo no establece tiempo de tolerancia y tampoco establece la compensación del tiempo de tolerancia, obviamente los trabajadores estarán obligados a cumplir el horario, porque una de las obligaciones del trabajador es cumplir su horario de trabajo. Y si no lo cumple, se convierte en una falta regulada por el artículo 25 del Decreto Legislativo 728, que establece incumplimiento de obligación laboral. Puede ser, digo yo, puede ser de que el empleador lo utilice eso para iniciar un proceso disciplinario. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. Excelente, doctor. Tenemos otra pregunta a cargo del doctor Mamani. Doctor, saludos. En el caso de los procesos laborales, falta especialización en los despachos judiciales, porque aún siguen pidiendo por escrito los pedidos y no se prima la oralidad y la celeridad. Celeridad, nos dice. Bueno, sí, efectivamente, bueno, según el siguiente tema iba a ser de la oralidad en los procesos laborales. Sin embargo, por una cuestión de tiempo lo vamos a dejar para otra oportunidad. Seguro vamos a tener que conversar mucho más sobre este tema porque estamos empezando este debate. Efectivamente, o sea, yo me he tocado con muchas dificultades como parte de mi ejercicio profesional. Por ejemplo, quienes hemos tenido experiencia en participar en procesos judiciales ante la Corte Suprema, por ejemplo, ¿no? Mire, la nueva ley procesal del trabajo establece como principio la oralidad, lo que significa que hay que prescindir de los escritos, de los documentos, ¿no? Sin embargo, cuando uno va a presentar su informe oral ante la Corte Suprema, la Corte Suprema te obliga a que tú solicitas el uso de la palabra. Entonces, si tú no has solicitado el uso de la palabra, por ejemplo, no puedes presentar tu informe oral. O sea, eso a mí me parece, por ejemplo, un error. No sé si es por desconocimiento, no sé si es por la alta carga procesal que tiene la Corte Suprema, pero yo no creo que es por desconocimiento. Se entiende que en la Corte Suprema pues están los jueces más connotados, o los que tienen mayor conocimiento sobre el ámbito de nuestra realidad jurídica, ¿no? En este caso, yo me pregunto, entonces, ¿por qué yo tendría que presentar un escrito a la Corte Suprema para presentar mi informe oral? O sea, si basta mi apersonamiento, si yo estoy apersonado en el proceso, suficiente para que yo, en todo caso, presente mi informe oral. Pero si no he solicitado por escrito la necesidad del uso de la palabra, estoy fuera. O sea, no podría participar como defensa técnica en una audiencia de vista ante la Corte Suprema. Ahí pone en evidencia de que en realidad se vulnera el principio de oralidad. Y por último, si nos vamos a otras regiones del país, yo, por ejemplo, he participado en una última audiencia hace unos cuantos días atrás, en una audiencia en un juzgado de Junín, ¿ya? En particular en Tarma, ¿no? En Tarma. Y me he encontrado que en Tarma no hay jueces laborales especializados. Es decir, son jueces mixtos. Entonces, ¿qué significa? De que en realidad existe también un problema, ¿no? ¿Cuál es el problema? El problema de la especialización en materia laboral. No es porque el juez no conozca, sino estamos hablando de jueces especializados o de juzgados especializados. Bueno, ese es un problema ya de naturaleza presupuestal, ese es un problema ya de naturaleza política, ¿no? Ahí se pone en evidencia la poca voluntad que existe
por parte de quienes hoy día manejan o toman las decisiones dentro de la administración pública de debilitar la judicatura y en particular la judicatura laboral. Bueno, la pregunta es, ¿y a quién beneficia el debilitamiento de la judicatura laboral? Bueno, ya creo que la respuesta cae madura, ¿no? Cae madura, pero sí, efectivamente hay un problema de conocimiento. Yo no creo que hay un problema de conocimiento, yo creo que es un problema fundamentalmente de falta de voluntad para poder lograr que el proceso laboral se vuelva más dinámico, ¿no? Más dinámico como lo establece la norma. En todo caso, muchos juzgados sí pues exigen todavía de que las cosas se presenten, o en todo caso se presenten escritos innecesarios, que finalmente nos obliga a regresar al viejo modelo procesal que estaba regulado con la ley anterior. Correcto. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo, una pelea por parte de nosotros como abogados y especialmente los colegios profesionales. Ahí hay un problema en los colegios profesionales. Los colegios profesionales no están involucrados en la problemática diaria, cotidiana de las judicaturas y el ejercicio del patrocinio, ¿no? Donde finalmente los patrocinados son los que asumen los costos que implica, en todo caso, este tipo de errores, por decirlo de alguna manera. Pero sí, yo considero que debe garantizarse el derecho, o en todo caso el principio, a la oralidad en los actuales procesos laborales.